Bueno, voy ahora, se inició la grabación. Bien, bueno, ¿qué opinan ustedes de los que serían los pros y los contras de esta revolución, la cuarta revolución industrial? ¿Cómo ven lo que sería un marco ético y socioeconómico? Esta clase vamos a ver parte, no todo en sí. ¿Qué ventajas le ven? ¿Qué desventajas le ven? ¿Qué incertidumbres tienen con respecto a la aplicación de todo esto que estuvimos viendo? A mí en lo personal lo que me viene haciendo ruido hace rato es todo el tema del Big Data y la nube, la información que se maneja. También en el cuento del tío siempre existió, pero para mí hay que reforzarlo, el control y la atención mucho más que antes. De ambas partes, ¿no? Del usuario y del que recibe toda la información y la almacena, ¿no? Claro, porque qué se va a hacer con esa información, ¿no? ¿A dónde va a ir a parar esa información que muchas veces es sensible a nuestras actividades? Eh, y en el marco de lo que vimos de ciberseguridad es altamente aplicable. Por ejemplo, estuve viendo para una instalación, hacer una instalación bueno, sí, puedo decir, a una empresa grande, ¿no? A Techin, y sí o sí los sistemas que les tengo que instalar tienen que estar conectados a red y tienen que estar conectados a la nube, ¿no? Para poder transmitir todo este tipo de información, poder hacer análisis remotos de determinadas cosas, etcétera. O sea, sí o sí funcionan con Internet. Y la primera preocupación fue, bueno, pero eh, tenemos que hablar con la parte del sistema. O sea, ya fue todo un tema que inicialmente puede haber sido energético, técnico, etcétera, fue para el lado de solucionamos primero el tema de la ciberseguridad, porque no puede haber accesos internos, ¿se acuerdan que lo estuvimos viendo el tema de ciberseguridad? Para, para evitar que se metan directamente en la base de datos de la compañía. Yo no sé si es eso a lo que te referís vos, pero también el tema de que nosotros podamos tener, por ejemplo, una tarjeta ciudadana con todos nuestros datos biométricos y que vos tengas algún tipo, no sé, de enfermedad o que sepas exactamente por dónde vas, a qué hora vas, o cuáles son tus gustos y qué haces, también roza a mi forma de ver lo que son ciertas libertades personales. Yo puntualmente creo que todos, por lo menos yo, hay cosas que no quiero que estén en red. O sea, uno puede elegir qué información sí y qué información no. Y de hecho no sucede, porque si en el buscador pongo cualquier cosa, automáticamente me llegan ofertas de eso. O sea que básicamente los rastreos de las cosas que yo necesito o que estoy evaluando se saben. Y podés detectar de dónde, porque tenés la dirección de IP, todo, ¿no? Eso como un ejemplo eh, así más cotidiano. ¿Alguno más de ustedes? Yo creo que como desventaja potencia un poco lo que ya viene pasando hace mucho tiempo, que es el tema de la reducción de personal, que todo sea más autónomo. Todavía se ve más potenciado. Sí, se supone que eh, con el abaratamiento de los costos de hacer cualquier cosa, o sea, tener de cualquier producto con una calidad de producto mayor y un menor costo, lo vas a hacer masivo. Al hacer más masivo ese producto, se van a necesitar muchos más productos y entonces, si bien vas a tener menor mano de obra directa calificada en determinados puestos, porque no los vas a necesitar, porque de hecho lo que van a trabajar van a hacer robot, habría una generalización y vos podrías desarrollarte de otra forma, o sea, se crearían también fuentes de empleo que serían mayores a las fuentes de empleo que serían reemplazadas. Eso teóricamente, yo no creo que vaya a ser tan así. Me parece que vamos a un modelo socioeconómico distinto, donde, eh, donde sean las horas de trabajo netas de las personas, sean para personal
cada vez más calificado. Si estamos hablando de que van a trabajar robots, las industrias no van a parar las 24 horas. Y bueno, va a haber que tener gente más calificada, más preparada y en menor cantidad para poder cubrir todo eso que me decís vos, ¿no? Toda la diferencia que va a haber en el reemplazo de los puestos tradicionales que tenemos ahora por otros, así. ¿A dónde va a evolucionar después? Bueno, eso lo vamos a ver, ¿no? Con la foto de las etapas que se van terminando. Bueno, básicamente nosotros no tenemos una relación dentro de las distintas revoluciones industriales como lo podemos tener entre la cuarta y la tercera revolución industrial. Todas las revoluciones industriales fueron disruptivas y las consecuencias y cómo las tipificamos, primera, segunda, la máquina de vapor, el motor eléctrico, bla, 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 se fueron haciendo después de que ya pasaron. Entonces, ahora estamos transitando una cuarta revolución industrial que no hay una fecha exacta de cuándo empezó ni de cuándo va a terminar, y si bien hay muchos indicadores que nos dicen para dónde va a ser disruptivo esto y cómo va a ser el nuevo cambio y tipificación, ¿no?, socioeconómica mundial, nada está garantizado, se está todo haciendo y puede ir para determinados lugares, obviamente con consecuencias buenas por un lado y consecuencias que no sean tan buenas y que se van a tener que tener en cuenta en sí. Aparte que ahora hay información más directa, porque al estar todo globalizado y todo interconectado, digamos que los efectos que vayan surgiendo en otras regiones, nosotros lo podemos tener al alcance de la mano muy rápidamente en sí. O sea, nosotros podemos decir, bueno, la cuarta revolución industrial empezó con el invento de esto o la aplicación de aquello. En realidad fueron un montón de tecnologías que se venían desarrollando en paralelo con muchas que llegaron a un grado de maduración y que se venían estudiando y que se pudieron aplicar parados en el avance tecnológico de otras en sí, y que fueron haciendo posible todo este tipo de cambio de forma muy, muy rápida. Entonces, tampoco lo podemos tomar por un cambio radical de utilización de energía, porque si bien vamos a ir a otro tipo de energía que no sea contaminante, la revolución empieza independientemente de esto. Si bien vamos a ver que la energía en sí es un parámetro significativo que nos puede poner un freno. Hay alguien más acá que está entrando. Nos puede poner un freno en sí a todo lo que es el desarrollo. A ver, ¿qué podemos decir? Y sí, que nosotros vamos a tener que ir a fuentes limpias, sí o sí, para descarbonizar la matriz internacional, eso seguro. ¿Por qué? Porque parte de la definición que nosotros damos como una revolución, la cuarta revolución industrial, es que todo lo que hagamos sea sostenible para el planeta, o sea que salgamos de un modelo el cual veníamos transitando, que es un modelo básicamente de extracción del planeta, con algunos factores que vamos a ver ahora un poco más adelante, bien detallado, y entremos en otro tipo de modelo en sí. Entonces, la industria 4.0, entonces, ¿qué viene a hacer? Bien, llegó y se instaló. Hasta dónde va a llegar no sabemos bien. Socioeconómicamente, y bueno, vamos a tener muchas cosas que van a ser positivas, otras no tanto, y muchas en incertidumbre, tratando de ir regularizando y regulando las actividades como para que tengan el menor impacto negativo posible. Pero sí va a haber un gran cambio y va a tener un punto de inflexión lo que es la industria 4.0. Eso lo tenemos clarísimo. ¿Qué tipo de consecuencias y para dónde vamos a ir una vez que cambiemos el sentido hacia donde estábamos yendo como especie, ¿no? Con un sistema económico desarrollado? Bueno,
realmente no se sabe, pero se pueden ir analizando las consecuencias que nosotros creemos y consideramos que van a ser más significativas en todo este cambio en sí. Perdón, ya me fui de vuelta para atrás. Bueno, entonces, nosotros, ¿en qué sistema económico estamos? Estamos en un sistema capitalista, ¿no? Son democracias participativas capitalistas, digamos, en la mayoría de los países. Ahora, lejos de ser un sistema inobjetable, digamos que hay muchas objeciones en cuanto al desarrollo socioeconómico en sí de la población dentro del sistema, ¿no?, de democracia participativa que tenemos con el capitalismo en sí. Entonces, si bien hay conceptos que son muy satisfactorios en general, hay otros que no. Por ejemplo, todo lo que se produce con el sistema de capitalismo, toda la riqueza que genera el mundo en sí, no se reparte, digamos, de forma, no digo equitativa, pero digamos, no se reparte de una forma un poco más equilibrada, digamos, a toda la humanidad, ni siquiera entre países y entre bloques de países en sí. Con esto están de acuerdo, ¿no? Me gustaría saber qué opinan de lo que estoy diciendo, si no es un monólogo. Y esto es algo que sabemos todos. No, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, no, sí, a ver, es una opinión, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, digamos, sin meterme mucho ya en políticas más concretas, una de las objeciones, a mi forma de ver, sería, bueno, ¿quiénes se benefician con esto? Y los países más desarrollados. Bien, su población cómo vive, y generalmente muy bien. Después tenemos los países subdesarrollados y los que están en vías de desarrollo. Y realmente hay carencias visibles y una amplia diferencia, ¿no?, en cuanto a lo que es el PBI y a lo que son los recursos en sí. Entonces nosotros podemos medir, cómo podemos medir variables del capitalismo, a ver cómo van determinados tipos de regiones o países. Bueno, lo medimos por el PBI, ¿no? O sea, si nosotros sabemos el Producto Bruto Interno, bueno, vamos a saber, vamos a tener ejemplos o indicadores de qué riqueza le llega a esa población o qué es lo que está generando en sí. Entonces, tiene que ser una economía expansiva, siempre, porque si no hay una economía expansiva entramos en recesión, entramos con problemas también de inflación. La inflación a nivel mundial es una especie de aspiradora de recursos. Ustedes saben que ahora con la crisis energética, producto de la guerra de Ucrania o la guerra con Ucrania, producto de la crisis energética o el tema post-pandemia, la tasa internacional, por ejemplo, que la maneja el Tesoro de Estados Unidos, aumentó. Y entonces hay inflación, y al haber inflación en países desarrollados, ¿no? Estamos hablando, nosotros tenemos un problema crónico, pero los niveles de inflación mensual nuestros eran niveles muy altos anuales, y ahora están en esos niveles tranquilamente. Entonces, ¿qué pasa? Es como que se aspira parte de la masa de ingresos que tiene la población en sí, y al tener unos ingresos estancados o menores, porque nunca se le gana a la inflación en sí, bueno, van viendo que merman los recursos de parte de la población. Entonces, bueno, hay distintas recetas que se aplican, por ejemplo, bueno, enfrían la economía, ¿no?, cuando se pueda o que no se pueda. Entonces, ¿cuál es el problema? Puedes decir, bueno, dejamos de crecer la economía para que baje la inflación. Bien, y entonces, ¿en qué entramos? Y entramos en una etapa de recesión. Y ahí tenemos otros problemas económicos cuando entramos en etapa de recesión. Y esas etapas de recesión pueden durar algunos años, algunos meses, o pueden durar mucho más tiempo. Depende el impacto que se tenga. Y ya desde la posguerra, ¿no?, desde la Segunda Guerra Mundial,
había problemas para mantener todo el sistema creciendo a un aumentado determinado ritmo. Entonces, bueno, hay muchas recetas de cómo hacerlo o no, y bueno, generalmente los que activan esto en sí son, bueno, centros económicos, financieros y gobiernos que aplican determinados tipos de medidas para poder minimizar los efectos de lo que sería una recesión y tratar de mantener activo el crecimiento de la economía en sí. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué necesitamos estar en constante crecimiento? ¿Y qué hechos se pueden explicar, ¿no? de por qué vamos a estar en constante crecimiento y cómo hay una dirección global que apunta a esto y que apunta a que esto siga sucediendo. Antes de terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo eran las reservas de los países con respecto a lo que es su emisión monetaria? ¿Se acuerdan? Hola, oro, profe. Sí, perfecto, Santiago, era así. Entonces, vos podías tener una base monetaria en función a las reservas que tenías en oro. Pero eso daba un limitante, ¿no? La cantidad de oro que tenías en reserva. Entonces, pero vos, si tenías determinada emisión monetaria en un país, sabías que eso tenía respaldo en oro. Finales de 1944 se rompen los acuerdos eso de Bretton Woods, y entonces, ¿qué pasa? Vos no tenés ya una base monetaria que esté respaldada por una cantidad limitada de oro, porque más no se tenía, sino que se pasa a una confianza entre países desarrollados, empezó así, que comercializaban con dinero sin respaldo en oro, bien, y ya eso lo que le da es una posibilidad de crecimiento exponencial, donde, bueno, hay países que tienen mucho más respaldo por su estabilidad y por su trayectoria en cuanto a su moneda, que otros que no. O sea, tenemos monedas fuertes en el mundo, están la libra, el euro, el dólar, y debe haber algunas otras monedas, bueno, la moneda china también, etcétera, ¿no? Que son mucho más fuertes contra la de los países emergentes, que por distintos tipos de motivos, que al final de la presentación más o menos vamos a llegar a qué pasa, como nos pasa a nosotros. Por ejemplo, tenemos una depreciación constante de nuestra propia moneda. Otra cosa que se desarrolló y se desarrolló mucho, y acá tenemos mucho que ver nosotros los ingenieros, es la obsolescencia programada. Entonces, se empezó a diseñar para que tenga determinados tipos de falla para poder eh, vender nuevamente un producto que realmente no se necesitaba, no estaba caduco por avance tecnológico como puede pasar ahora. No sé si a ustedes les ha pasado con algo, pero eh, a mí me ha pasado, a muchos colegas también, ¿no? Tener un determinado tipo de impresora que sabemos que falla así, 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 y lo único que le teníamos que cambiar es sacando tal parte del sistema, y bueno, lo terminamos arreglando generalmente con una banda elástica y un par de resortes un poquito bien calibrados. Bueno, y así pasa absolutamente con todo. No sé si les ha pasado a ustedes con algún tipo de producto que se rompe algo que es crítico, que te dicen no lo tenés que cambiar, y nosotros mecánicamente vemos que eso funciona lo más bien. Lo que le falta es algo no tan significativo dentro de lo que es el producto en sí, pero con eso, ¿qué te aseguras? Y te aseguras tener una mayor productividad y poder seguir vendiendo, vendiendo, vendiendo y vendiendo. Hasta ahí. Hace unos meses me pasó exactamente lo contrario. Se me rompió el lavarropas y cuando vino el técnico me dijo, mira, tanta plata el arreglo, tanta plata cambiarlo, pero me desaconsejó fuertemente cambiarlo porque el lavarropas tiene mi edad, más o menos, un poquitito menos, y es de antes de la existencia de las placas. Y el tipo me decía, mira, esto le hace cambio de rodamiento y te dura otros 30 años. Digo, ni se te ocurra cambiarlo. Y me ha pasado al revés. Con la heladera, mi vieja fue a buscar repuestos de la placa porque el técnico no quería arreglársela. Bueno, yo tengo de las dos. Le he cambiado también los rodamientos, ¿viste? Al lavarropa.
varias veces hasta que después llega un momento que termina fisurando por otro lado, porque ya tiene el gabinete que ya no da más, pero bueno, pasaron 20 años. Sí, bueno, está bien. Pero me ha pasado mucho más al cambiarlo, como decís vos, al cambiarlo por otros que son mucho más eficientes, que consumen menos energía, etcétera, etcétera. Y vos que está lo más bien y a los 3 años falla la placa y después tenés que ver si está la placa adaptable o no, que no tendría por qué pasar eso, ¿no? Hay cosas que se ponen en corto, etcétera. Sí, bueno, pero lo de la obsolescencia programada está. Parte de cambiar con la parte de Industria 4.0 es evitar eso, porque nosotros estamos dentro de un modelo mundial que es extractivo. Entonces, imagínate vos las toneladas de minerales y de materia prima que se utilizan, miles de millones de toneladas que se utilizan por año en hacer cosas que realmente no haría falta si no tuviésemos el tema de la obsolescencia programada, la cantidad de energía también que se consume para hacer todo eso y de recursos, cuando se podría hacer de otra forma. Yo no digo que nadie acceda, o sea, que no vayas a cambiar un producto, sí, cambialo, pero bueno, si vos me decís que parte lo puedes reciclar, podés hacer un determinado tipo de retrofit, bueno, habría que pensar algo de cómo ir actualizando las cosas y que sea, el cambio sea por un avance tecnológico duradero, no que vengan con obsolescencia ya programada. Bien, El tema, profesor, es sí. que no era, creo que eran los años 20 en Estados Unidos por ahí, que hubo muchas fábricas de electrodomésticos que en un momento ya no tenían demanda porque los productos duraban muchísimo. Y bueno, ahí es cuando empezaron a hacer esto. O sea, hubo una caída del mercado, digamos, porque nadie compraba. Sí, en esa época en Estados Unidos hubo una crisis de depresión también, ¿no? Bajó la actividad económica y hubo una depresión impresionante. Eh, no estoy seguro del dato que me decís, no, no sé, no digo que sea cierto ni que no, realmente lo desconocía. Sí se generalizó a nivel mundial el tema de poder hacer que la vida útil de los productos sea menor a como se venía diseñando antes. Yo creo que en algún mix tiene que estar, tiene que haber algún punto de equilibrio entre el Ford Falcon que te duraba 80 años y te gastaba un tanque de 50 litros de combustible siendo 200 kilómetros a 140 y sin sistema de seguridad y con mucha más masa a un auto nuevo, ¿no? Pero también cambiar el auto nuevo cada 5 años no es lógico. Igual no sucede eso, ¿no? Cada vez, dije el auto, quizá no sea el ejemplo más feliz, lo quise dar como un modelo tradicional de nosotros con el tema del Ford Falcon, ¿no? Como las heladeras Siam que hacía. Bueno, esas heladeras Siam con una manija siguen funcionando. De hecho, yo tengo, esas no se rompen jamás. Para lo que uno la usa, bueno, puede ser si no es un uso cotidiano. Pero bueno, hay No, hoy en paradigmas día que, lo más ridículo con eso hoy en día son los teléfonos. claro, Que pasa un año, te baja totalmente el precio del que tenés, sube el otro y lo único que cambia es que saca un poco mejor una foto. sí, bueno, y lo que pasa es que cuando van pasando más años, depende del tipo de teléfono que tengas, te van cambiando tanto las aplicaciones y los requerimientos de memoria y de transmisión de datos que llega un momento que el teléfono es obsoleto. Y otra es la batería. La batería Y bueno, se pero arruina más rápido y no la conseguís, ¿viste? Pasaron un par de anual años. es una barbaridad. No, anual Que es sea una locura. anual. Anual es una locura. Yo creo que hay que canalizar un poco la ansiedad y después nosotros también como consumidores saber qué es lo que necesitamos. Pero lo que sí no te puede durar por ahí, yo tengo un buen teléfono que me funciona muy, muy bien hace varios años y anda bárbaro. Eh, no es un teléfono barato, no lo compré acá, está bien. Hablando de teléfono, si lo tuviese que cambiar, ya pasaron como 5 o 6 modelos. No lo pienso cambiar hasta que no vea que tiene alguna de las funciones que yo necesito el teléfono agotado, pero no es un teléfono accesible, digamos. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Con otra gama de teléfonos, quizás lo tengas que cambiar por año, porque están hechos ahí, al No, límite. a mí me pasa lo mismo.
Pero yo cuando tenga la oportunidad de cambiarlo, yo ahora estoy con el iPhone 11 y ya salió el 13. De acá que tenga la oportunidad de cambiarlo va a estar el 14 y eso es una barbaridad de plata cambiarlo. Por más que Bueno, capaz que lo vendo acá y lo compro allá, pero igualmente estás bueno, pasándote 3 años de modelo y es muchísima plata. bueno, mira, yo ya que vamos con marcas, total esto queda grabado, ¿quién se va a enterar? Eh, yo tuve la oportunidad de comprarme uno afuera, en Europa, cuando había salido el 10, el iPhone 10, ¿no? Y en vez de comprarme el 10, me compré, porque el 10 decía que tenía algunas fallas, recién había salido. Me compré un 8 Plus, que es uno grande, con pantalla grande, bla, 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 con más memoria. Anda bárbaro, anda bárbaro. No tiene ningún problema, puedo hacer cualquier cosa con el teléfono. Y no lo pienso cambiar. Lo voy a cambiar cuando lo lleve de vuelta, alguna vez que vuelva y viste que vos lo das por uno nuevo y te lo toman el teléfono, ¿no? Pero bueno, Claro, claro, pero igualmente es un montón de plata. claro, pero Te amortizar, ahorras, te mira, ahorras, te ahorras unos pesos, pero sí, bueno, pero a ver, esto fue, a ver, no, está bien, y 4 años, porque fue para el último mundial, sí, 4 años. Pero amortizado en 4 años, si no lo pienso cambiar ya, o sea, amortizado en 5 o 6, viste, decir, bueno, para la plata, yo lo uso para trabajar, por ejemplo, yo sin teléfono no puedo trabajar, y vamos a estar así, todos vamos a estar lo mismo. Después contame cómo te funciona el 11, ya anda el 14, mira, el 13, el ya el año que 13, viene va a ser el 14. A eh, mí me anda espectacular, me anda perfecto, la batería me dura muchísimo. a mí Dicen que son los problemas de los iPhone, claro, pero a por mí eso me es el dura, tema, no me quiero quedar por el tema de la plata, porque lo que te baja el valor de uno y lo que te sube el otro, por este tema que en ah, realidad no se actualiza nada, no tiene nada. Pero claro. el hecho de que baje tanto el precio de uno, yo creo que es lo que te incentiva a cambiarlo. Y a mí lo que más me jodería, por ejemplo, bueno, esto disculpen que hagamos un debate medio personalizado de todo esto, ¿no? Es el tema de la batería. Yo mientras la cargue y tengo casi un día de autonomía y le doy a fondo, al principio tenía 2 días, ¿eh? Ya pasaron 4 años. Va todo bien. Después, si no lo puedo usar, sí lo voy a tener que cambiar. Y el precio de reventa lo tengo como valor residual, lo mismo que el auto. ¿Viste? Lo Claro. compro, lo uso al máximo y lo vendo cuando lo tengo que vender. Y ya sabes que bueno, no vas a ganar dinero. Bueno, vamos a seguir un poco con esto. Otro problema que puede surgir, entonces queremos mantener la dinámica del sistema productivo. Bueno, liberamos los suelos para distintos tipos de edificaciones, creamos créditos hipotecarios, entonces aceleramos toda la economía, esto pasó en Estados Unidos, hacemos una terrible burbuja en todo el mercado inmobiliario, cae por ejemplo el banco como Lehman Brothers en Estados Unidos, y se llama el desastre inmobiliario y financiero que se vio, ¿no? ¿Qué pasó en todo el mundo? Casos más graves con gente que se ha suicidado por no dejar sus propiedades. Bueno, un desastre económico y un desastre en la población, ¿no? Todo este tipo de burbujas que se arman, que no son reales para poder mantener la economía en marcha. Entonces, eh, el sistema que nosotros vemos está agotado. Si nosotros vamos a hacer ciertas predicciones sobre el sistema que tenemos, manteniéndolo en el tiempo y aplicándole 4.0, no es compatible. Yo sé que hay muchos problemas y va a haber muchas cosas para poder resolver. Algo de esto va a tener que evolucionar, pero no se va a poder seguir manteniendo así. No se va a poder seguir manteniendo así porque si nosotros vamos a que tiene que ser sustentable para el medio y para nosotros como personas, no va a poder seguir un sistema así. ¿Cuál va a surgir? Bueno, va a surgir un sistema que se vaya modificando y yendo para el lado del bien común, digamos. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Eso es un tema. Estamos hablando socioeconómicamente con el tema netamente económico y de producto. ¿Qué pasa con el agua y con los alimentos? Nosotros sabemos que el crecimiento demográfico durante desde mediados del siglo XX, más o menos, de 1950 ahora,
eh, sufrió un incremento nunca visto, ni siquiera imaginado. En parte es porque se logró una gran productividad en todo lo que es el agro con la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque ya se tecnificó perfectamente todo lo que es la obtención de productos agrarios. Después de mediados de 1950, ¿no? Se llamó eso la Revolución Verde. Y los beneficios que otorgó el petróleo. O sea, primero, la energía necesaria para lo que es la productividad del campo. Fíjense que hoy en día nosotros nos viene pasando hace varios años, y alternativamente que cuando necesitamos levantar nuestras cosechas hay escasez de gasoil, sobreprecios de gasoil, escasez de gasoil, acopiamiento de gasoil. Dependemos completamente del petróleo en sí. Y después también dependemos del petróleo para todo lo que son fertilizantes, pesticidas, herbicidas, bueno. Entonces todo eso lo que originó fue una gran productividad agraria y producto de esa gran productividad agraria en sí, también un crecimiento en los alimentos y en lo que es la expansión demográfica, ¿no? En sí. Bueno, ahora esto sigue aumentando. Da el planeta con todos los sistemas de producción que tenemos actuales para lo que va a ser una necesidad de alimentos si seguimos incrementando la población como estamos, bueno, va a ser muy complicado, porque vos no podés producir ilimitadamente en el campo en sí, porque en la medida que uno va consumiendo determinados tipos de nutrientes en el campo, más allá de los fertilizantes que utilice y más allá del sistema en sí que esté utilizando, generar a la tierra todas esas condiciones de humos y de distintos nutrientes que necesitan las plantas en el campo llevó miles de años. Entonces, lo que se hace alternativamente es durante un tiempo se lo explota, después se lo deja descansar, se pide la rotación de determinados tipos de cultivo. Acá hago un paréntesis, algo que nosotros no hacemos desde el tema de la soja, o hay gente que lo hace y gente que no, pero los campos que se alquilan para producción de soja se usan determinada cantidad de años y después ya lo que te queda es un campo con condiciones completamente distintas porque no se puede llegar a regenerar. Bueno, Ahí sí puedo dar un pequeño ejemplo. sí, dale. A mi viejo le ha tocado hacer soja 2 años seguidos por un problema con el maíz, hace unos 10 años más o menos, y la siguiente producción de maíz no llegó a ser la mitad de lo que se hace cuando va turnando un año y un año. Ah, mirá, Es terrible cómo te hace pelota la tierra. claro, bueno, eso no, ese dato, gracias, porque yo ese dato no tengo mucha idea de producción agraria, pero ese dato de primera mano, pero la mitad es un montón. Sí, En vez de no, hacer uno y uno, realmente sale chica la producción, todo, te destroza los minerales de la tierra. bueno, bien, a nivel general. Bien, gracias porque me sumaste para otro ejemplo. En otro momento ya me queda como dato. Bueno, No, buenísimo. entonces, ¿cómo vamos a hacer esto más eficiente? Y bueno, va a terminar todo en un sistema de 4.0, obviamente que va a estar industrializado, robotizado, va a haber inteligencia artificial para tener mejores alimentos, nutrientes. Nosotros vamos a poder medir la humedad en el aire, la tierra, temperaturas, cantidad de nutrientes, cómo está creciendo, cuándo tenemos que cosechar, cuándo sí, cuándo no. Bueno, va a estar todo perfectamente automatizado y lo vamos a poder hacer mucho más eficiente, pero de todas formas tiene una limitante, porque además de la tierra en sí, ¿cuál es el otro factor preponderante en la producción de alimentos, ya sea de vegetales o animales? El agua. Perfecto, el agua. Fíjate que hay determinados estudios que te dicen, vos para sacar, por ejemplo, 1 kilo de carne vacuna necesitas tantos litros de agua.
Y así, para una tonelada de trigo, bla, 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 aproximadamente necesitas tantos litros de agua, porque el agua es un recurso cada vez más escaso y se utiliza muchísimo más agua para producción de alimentos que la parte industrial. Bien. Entonces, más o menos el 3% del agua que tenemos en el planeta es dulce, el 97% es salada. Y se usa, sí, el agua para consumo doméstico, personal, agrícola, industrial. Pero el 70% va para la producción agrícola-ganadera. Entonces, si nosotros tenemos que se nos van a agotar las fuentes de agua, estamos con crisis de agua en casi todo el mundo, ¿qué va a pasar? A medida que vamos utilizando cada vez el agua salada, el agua dulce, perdón, se empieza a salinizar el resto de los acuíferos. Entonces, más o menos, ahora después vamos a ver el índice de crecimiento mundial, pero se estima que para el 2050 vamos a ser 2.000 millones más de personas que las que somos hoy. Imagínense lo que se va a necesitar de agua para poder hacer todo esto. Entonces, el consumo industrial sí va a seguir creciendo, ¿no? Ahora hay una tendencia histórica que el uso del agua industrial va por encima de lo que es la media de la población en sí. Pero tenemos el tema del sobrecalentamiento también. Entonces, vamos a tener menos agua dulce, con menos disponibilidad, y el agua dulce que se puede ir incrementando, sí, sí, bueno, de glaciares, de algunos tipos de deshielo que puedan levantar las cotas de agua en algún caso. La solución es lo que se está estudiando hace mucho tiempo ya, que es desalinización de agua de mar. Se está haciendo cada vez más eficiente y cada vez pasan de pruebas pilotos a plantas más grandes en los países que tienen, por ejemplo, parte costera y pueden llegar a transportar el agua. Bien. Obviamente, estos sistemas, ¿de cuál va a preponderar? Y el que evoluciona mejor tecnológicamente y el que tenga el precio más barato. Y de ahí irá a otros sistemas en sí, porque todo también va en cuanto al precio y la cantidad de energía que necesitamos, ¿no?, para poder desalinizar el agua en sí. Hay un proceso de ósmosis inversa que se hace con nanotubos de grafeno, como los que estuvimos viendo en materiales especiales. Bueno, con eso consideran que va a ser el primer salto tecnológico a gran escala que se puede dar para el tema de producción de agua en sí. Bien. Y bueno, va con un tema de cambio de mentalidad nuestra, ¿no? Si nosotros seguimos con el pensamiento que todo el planeta está a disponibilidad nuestro y que somos los únicos que tenemos derecho a manipular todo el resto y eventualmente nos vamos a quedar así. Nosotros vamos a eliminar el resto de las especies, plantas, etcétera, a mi forma de ver, a nosotros mismos también. Entonces tenemos que pensar la forma de poder sostener un crecimiento y que la humanidad decida que a ver, como no sé, esto es muy personal, ¿no? Que el objetivo de vida no es solamente hacer dinero, eh, sino que el objetivo de vida sea vivir bien, pero siempre en entorno con el medio. O sea, el planeta por ahora tenemos uno solo y es el que estamos en sí. Bien, acá hay un ejemplo, por ejemplo, acá hay un ejemplo del consumo de agua en el mundo. ¿Para qué se utiliza, no? 70% de la superficie del planeta es agua, 97% salada, 3% dulce, aproximadamente, ¿no? Después, el 70% de agua dulce que hay está en nieve, hielo, glaciares, 30% tiene difícil acceso en sí, o aguas subterráneas, que también las capas se van contaminando, que también las capas se van secando de agua subterránea, hay que hacer perforaciones más profundas cuando empezamos a utilizar agua a escala para riego en sí.
menos del 1% del agua está disponible en los ecosistemas naturales, y se consume aproximadamente un 70% del agua en sí para todo lo que es el agro, del agua que se consume, y un 20% para el sector industrial. El resto de consumos sería consumos domiciliarios, etc. Esto es un promedio, ¿no? Nada más, sacado de esta base de datos. Bien. Bueno, y ahora vamos con que nosotros tenemos todos estos problemas sí, socioeconómicos. Hoy es un lunes de pálida, ¿eh? Así que hoy les tiro toda mala, hoy les tiro todo mal. De todos los fenómenos que amenazan, que estuvimos hablando, lo que es nuestro sistema socioeconómico, y bueno, el tema de la superpoblación es el más grave de todos, porque de acá arrancan el resto de los problemas significativos. Entonces vemos que hay una evolución de que más o menos por 1985 éramos 5.000 millones de personas, ¿no? Y en el 2010, o sea, la población era de 7.000 millones, había aumentado casi un 50%, algo que no se vio nunca. Y nosotros tenemos previsto, según estimaciones, que para el 2050 vamos a ser aproximadamente unos 9.000 millones de habitantes. Hay previsiones, etcétera. Bueno, este es otro problema muy, muy grande, porque si nosotros tenemos un modelo extractivo y vamos a sacar todos los recursos del planeta para una cantidad de gente que cada vez es muchísimo mayor, tenemos que pensar muy bien cómo hacerlo, porque si no nos vamos a quedar sin recursos. No hay forma que, si tenemos un sistema que es fundamentalmente extractivo, la biosfera se pueda recuperar de lo que nosotros le queremos sacar cada vez con mayor cantidad. De hecho, ya tenemos señales de que no se puede recuperar. Entonces, va a haber una tensión muy grande entre las capacidades de producir alimentos o no producir alimentos, si bien hay parques nacionales, hay lugares que están protegidos, etcétera, pero cada vez las necesidades de producción de alimentos son más grandes, y entonces hay mucha tensión para todo lo que es alimento, lo que va a ser energía también, y lo que es la disponibilidad del agua. Más todos los demás recursos naturales que pudiesen requerir de esto. Entonces, no es solamente el crecimiento demográfico en cuanto a la cantidad de gente que nace, sino también es tener en cuenta cómo nos podemos parar frente a eso, y también ante las realidades que nosotros vivimos cada vez más, está bien, que cambian las expectativas de vida según en qué tipo de países viva, pero digamos que cada vez nosotros vivimos más, y cada vez nace más gente, y ahí hay sistemas socioeconómicos que ya estaban pensados para otras etapas que también se van tensionando, inclusive en los países más ricos. Entonces, cuando hablamos de modificar lo que sería nuestro crecimiento demográfico como especie, no solamente es la variable de la cantidad de nacimientos que tengamos, no, sino además hacer un balance global con las expectativas de vida para ver cómo evoluciona esto y cuánto vamos a hacer realmente, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo, ¿no?, que está sacado. Hay otras estadísticas de crecimiento en población en miles de millones de personas, que lo tenemos acá, ¿no?, en este eje, y una cronología en el tiempo y de cuánto va dando el acumulado en sí. Y fíjense que más o menos, si bien fue creciendo, pero 100, 150 años, ¿no?, y hablamos después de 1750. El crecimiento grande aparece a partir de 1930, 40. De ahí se empieza a despegar hasta los valores que le estoy diciendo ahora. O sea que no llegábamos en 1900, no sé cuánto corresponderá esto que está acá, pero será 60, 1960 a 2.000 millones, y estamos hablando de 10.000 millones en pocos años. Es muchísima
muchísima más gente en un crecimiento poblacional sin ningún tipo de precedente. Por ejemplo, ¿no? Estas son proyectadas al 2100. Van a haber distintos tipos de proyecciones. Hay proyecciones de las Naciones Unidas que están muy cerca de estos valores y hay proyecciones también que lo hace el Banco Alemán, que tiene tasa de crecimiento que no llega, por ejemplo, a estos 11.000 millones, sino se para en unos 9.700 millones. Eso, si quieren, pueden googlearlo y buscarlo, pero bueno, depende de la fuente, pero más o menos es así, ¿no? Teníamos 5.300 millones de personas en 1990, 2.000 millones de personas más en 25 años, ¿no? En el 2015, y vamos al 2030 con 8.500 millones y 2050 con 9.700 millones. Algo de esto lo vimos cuando vimos el tema de Smart City, ¿no? De cómo las ciudades se tenían que pensar con todo un sistema 4.0 para lo que va a ser el recibimiento del 70% de la cantidad de gente que se incremente, porque cada vez va a vivir más gente en las ciudades que antes en proporción en sí. Así que bueno, estos son problemas demográficos en función de la población, en sí. Ahora, ¿dónde nos paramos? Bueno, obviamente no hay una solución única para todo esto, ni mucho menos. Hay algunos estudios que dicen que, bueno, si vos tenés una tasa de reposición sostenible, y podría ser aproximadamente de 2.1 hijos por pareja. Entonces, vos vas a tener la tasa de natalidad y la de esperanza de vida más o menos controlada, que con respecto a tener un decrecimiento y un rejuvenecimiento o un envejecimiento. A ver, no sé si se entendió esto. La expectativa, 2.1 hijos por pareja. Entonces, ¿qué nos va a condicionar esto y cómo afecta la explotación demográfica a distintos países y distintos sectores? Por un lado, el crecimiento y la expectativa de vida. Ahora, yo puedo tener crecimiento o decrecimiento poblacional, y después puedo estar parado también en un rejuvenecimiento de lo que es la media dentro de mi composición social, o un envejecimiento en sí. Entonces, como ejemplo que está explícito acá, Asia y África, tasa de natalidad alta, y tienen una tendencia de crecimiento poblacional y rejuvenecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es mucho más alta la tasa de natalidad que la variación de expectativa de vida. Entonces van teniendo un rejuvenecimiento dentro de su población en sí. Ahora, si lo ves desde el punto de vista de Europa o de Japón, vos tenés un envejecimiento de la población con una reducción, ¿no? O sea, tenés una tasas equilibradas o de decrecimiento y un envejecimiento de la población. Todo tiene sus pros y tiene sus contras también. Ahora, si lo llevamos a Estados Unidos, tiene un crecimiento moderado, y a países nórdicos también. Entonces tienen tasas positivas de natalidad ligeramente superiores a las que son las tasas de reposición. Bien. En un escenario así, gobiernos de países pobres, en vías de desarrollo, subdesarrollados, ¿no?, que pueden ser en África y otras zonas que nosotros conocemos también, vos vas a entrar en la disyuntiva de que los recursos que tenés, los tenés que utilizar para optimizar todo lo que es tu sistema productivo, producción de alimentos, todo lo que nosotros estuvimos hablando, para mantener competitivas tus empresas y no deteriorar tu PBI. Ahora, también hay una realidad, que es garantizar
garantizar lo mínimo que necesita tu población, que es comer, tomar agua, educarse, no sé, tener donde vivir. Entonces, se va a crear la disyuntiva de qué hacemos con esos recursos. ¿Invertimos los recursos en el desarrollo económico o invertimos los recursos en mantener en condiciones a nuestra propia población? Bajo necesidades, digamos, que sean fundamentales. Al hacer eso también te alejas de la cadena del progreso. Entonces, es un problema ético complicado, ¿no? Porque por un lado sabemos que tenemos recursos que necesitamos invertir para poder avanzar dentro de un modelo económico que nos permita aumentar el PBI y estar como país y como población cada vez mejor. Ahora, si esos recursos que tenemos, a su vez, nosotros los tenemos que invertir porque no le podemos dar a nuestra población condiciones básicas, bueno, ahí hay un problema de tensión interna en todos los países que sean pobres o que estén en vías de desarrollo, ¿no? De cómo, cómo poder implementar este tipo de políticas que sean de bien común y que permitan desarrollarse o no, porque cubrir necesidades básicas las tenés que cubrir, pero si no tenés, por otro lado, la visión de ir invirtiendo para poder desarrollarte, es como que cada vez vas a estar peor. No sé si se entendió esto tratando de abstraerlo de luchas políticas internas. Sí, no, che, Sí. ningún comentario, yo pensé que dije, acá se me pudre la clase. No, de mi parte por lo menos no. Van bien, che. Bueno, muy aburrido, yo pensé que iba a hoy, dije, con todo esto voy a tener más participación. Entonces, decís, bueno, listo, no tengo fondos para cubrir las dos cosas, o sea, tengo fondos para una sola cosa, me tengo que desarrollar sí o sí lo que afuera, pero al mismo tiempo necesito parte de esos fondos ir cubriendo las necesidades actuales de cierta parte de la población, que se supone que si me desarrollo no lo voy a tener que seguir haciendo, ¿no? O sea que voy a tener, para eso me desarrollo, para tener mejora mi población, mayor PBI. Bueno, si no tengo el dinero acá, ¿qué pasa? Tenés que acudir a lo que es deuda internacional, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Vos vas a tener parte de la población que va a estar insatisfecha, en todos este tipo de países que estén en vía de desarrollo. Y hay gente que tiene capacidad, que ve que sus expectativas no son cubiertas en sus países de orígenes que están con esta problemática de estar en vías de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Hay éxodos significativos de partes de este tipo de sociedades a países desarrollados, movimientos migratorios. ¿Y para dónde van? Y vas a Estados Unidos, a Europa, en determinadas condiciones para cubrir determinados tipos de necesidades, algunos con niveles más profesionales y otros, como vemos que hay gente que cruza, inclusive arriesgando su vida, ¿no? Porque la situación que tiene es insostenible y prefieren arriesgarse a morir y tratar de vivir en otros países. O bueno, nosotros mismos, ¿no? Conocemos muchos, ustedes deben conocer mucha gente que decidió vivir en otros países. Inclusive muchos compañeros nuestros, ingenieros, como van a ser ustedes, acá de la UTN, que han estudiado conmigo, bueno, ya están viviendo en otro lugar por ese tipo de cosas. Bien, otra cosa que pasa, pero ahora sí nos vamos a los países desarrollados en sí, es la tendencia es reducción, ¿no? De la cantidad de gente. Reduce la cantidad de gente y se envejece su población. Entonces, reducen su cantidad de gente porque tienen crecimiento demográfico negativo, son países desarrollados, tienen buenos accesos a salud, etcétera, la población cada vez vive más. Pero también tiene un problema eso, ¿no?
la cantidad de personal de personas que tienen activas dentro de su vida laboral y en su vida productiva cada vez es menor frente a la cantidad de personas que ya están en su retiro laboral, ¿no? Digamos que no lo tienen en plena producción, con sus calificaciones, etc. Entonces esto también le puede originar la falta de recursos, un freno económico, porque no van a ser tan competitivos a escala mundial, porque no van a tener gente que desarrolle las habilidades para que estos países mantengan los niveles productivos que tenían y puedan tener esa inserción económica dentro de los mercados que tenían. Y además tiene cada vez gente con mayor edad. Y se supone que las personas cuando envejecemos consumimos más recursos de los sistemas de salud y otros recursos del Estado, como ser, por ejemplo, que paguen la pensión, más allá de los aportes jubilatorios, depende del régimen que tenga cada país. Entonces, los sistemas de pensiones que estaban pensados con otro nivel de equilibrio y los sistemas de salud también están en tensión. Y entonces estos países, si bien son países desarrollados que tienen otra capacidad económica como para poder afrontar sus problemas, también enfrentan este tipo de problemas de me voy a quedar sin gente con determinada edad productiva y tengo que rever mis sistemas previsionales y mis sistemas de salud para poder seguir siendo eficiente al común de la sociedad. Y esto trae problemas porque las reglas van cambiando y si vos sabías que tenías que trabajar 40 años con una expectativa de vida, no sé, 40 años a partir de los 20, supongamos, ¿no? Y con una expectativa de 10 o 15 años más de vida, después que te digan que no, que tenés que trabajar 50 o 60 o que se cambien determinadas reglas porque el sistema así no se sostiene, trae tensiones internas, ¿no? Ahora, ¿cómo pueden estos países afrontar este tipo de problemas? Bueno, una sería que... sí, perdón. Hola. Bueno, el micrófono abierto, listo. Entonces, ¿qué van a hacer estos países? Bueno, van a tener gente que esté consumiendo recursos y van a tener menos gente que los estén generando. Entonces, van a tener problemas de todo tipo, fiscales y sociales. Una de las formas que pueden articular son mecanismos para incorporar población, o sea, que estos flujos inmigratorios que son ilegales, hacerlos constantes y ellos entonces se pueden ir nutriendo de población activa que pueda mantener los niveles que necesitan de cantidad de gente y producción para poder absorber el resto y después seguramente se irá reduciendo eso en función del tiempo. Salud. Bien. De hecho, Muchas veces se ha escuchado que hay países que están recibiendo gente para trabajar, más allá de que a veces también se escucha que están recibiendo para poblar y cosas así, pero más de los países nórdicos se escucha eso. sí, pero a ver, pasa, hablamos yo lo que te puedo decir que conozco, hablemos de lo que es Europa y Estados Unidos, hasta ahí, ¿no? Para lugares donde eventualmente algún tipo de información, o porque se han ido amigos, o porque hay posibilidades, no sé. Si vos presentás a la persona que te quiere llevar, o la empresa que te quiere llevar, te estoy hablando de ir sin papeles, no ser miembro de la Comunidad Europea ni nada, ¿no? Pasaporte argentino. Si la empresa que te va a contratar o vos te vas a poner un negocio con determinada cantidad de plata, te abren la puerta y entras mañana. O sea, yo vengo con esta cantidad de dinero. Eso me lo han dicho. Sí, Me lo han sí. dicho, que si vos vas, se nota que estás yendo a
a trabajar, sí, tenés la puerta abierta totalmente. Si vos le pones, si vos demostrás tu cuenta, le decís, yo voy a llevar, es más, está la cifra exacta. De hecho, Portugal ahora la bajó bastante y entonces le están tirando la bronca, pues están yendo a Portugal. Vos no tenés, que querés ir a vivir allá y tenés determinada cantidad de dólares que los vas a invertir en esto o aquello y los llevás y son controlables, tangibles, venís, los sacás, los invertís, los ponés acá, tenés tu pasaporte, tu tarjeta ciudadana. 5.000 euros me habían dicho en Italia. Yo un poquito bastante más. Mira, Un poquito bastante más. 450.000, 250.000, Sí, yo había 500.000. escuchado 6 cifras también. Claro, seis o cifras. sea, ya para como para emprender. O sea, No, para, no, claro, sí, claro, sí, claro, sí, sí, sí. seis cifras, sí, 5 no. Y 5 no. yo pensaba, a mí esa información me la dieron, pero con el pasaporte de allá. No, claro, bueno, eso es otra cosa. Pero yo voy como argentino y digo, yo me quiero venir yo quiero mi ciudadanía acá, voy a usar tu sistema de salud, voy a pagar impuestos, yo vengo a vivir mañana acá. ¿Y qué vas a hacer acá? No, mira, yo traigo esto, aunque sea para, a ver, eh, vengo a comprar, no sé, 4 o 5 departamentos, me vengo a quedar acá, alquilo, me pongo un kiosco, abro un bar, no sé, lo que sea. Si vos tenés dinero y demostrás que lo tenés y que lo trajiste, está blanqueado el dinero, o sea, que entra, está todo bien, lo tenés. Tenés que cumplir lo que vas a hacer y portarte bien, pero nada más. Pero tenés que tener 6 cifras por persona, no por grupo. Después se Mucho puede caso. ver lo del grupo familiar. Sí, sí, sí. Bueno, si tenés la plata, vas. Si tenés un proyecto y el proyecto está bueno y vos vas a poner algo donde vos alquilás, sacás el crédito, alquilás el lugar, por ejemplo, ponés el equipamiento. Estoy hablando de un pequeño emprendimiento, por ahí con 1 o 2 empleados y lo vas a hacer. eh, va bien. Eh, pero bueno, digamos que no es el caso y vas como profesional. Está lo que se llama casa de talentos, hablamos de cuando ya tenés cierta por ahí experiencia o bagaje como profesional, y si no, con determinados tipos de habilidades. Si ellos justifican que te llevan porque necesitan tal o cual habilidad tuya, que no la consiguen dentro del mercado, que vos podés potenciar, bla, 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 y está bien corroborado, también entrás. Entrás sin ningún problema. Entrás y bueno, tienen sus tiempos, no todo es urgente, viste que para tener la green card en Estados Unidos pasan tiempo, pero bueno, vos te vas afianzando, estás ahí, no puedes ir cambiando por ahí de un trabajo a otro mientras estés bajo determinados convenios o como vos entraste para hacer determinado tipo de cosas. En Europa es bastante más flexible, pero digamos que hay una especie de apertura de inmigración no directa. Obviamente el grueso pasa por la parte legal, ¿no? El grueso pasa por la parte legal, pero me parece a mí que estos países que tienen esa posibilidad lo que tienen que hacer es redefinir cuáles son sus políticas y entonces abrir inmigración a las personas que ellos consideren que les conviene. A ver, yo no sé si ustedes han viajado, pero vos ves personas que de origen, por ejemplo, africano, haciendo trabajos en Europa, trabajando bien, pero de trabajos que seguramente los europeos no deben querer hacer. Lo mismo pasa en Estados Unidos con los latinos, o nosotros mismos en Europa, ¿no? O lo que vamos a hacer nosotros, o los latinoamericanos a Estados Unidos. Hay una dependencia de las corrientes migratorias también para mantener actividades. Bueno, Sí, algo más sí, de esto. está lleno y viven mejor que acá con esos trabajos que acá no harías tampoco. Sí, bueno, por eso la gente va hacia países desarrollados, porque tienen una sola vida, y porque podés superarte o no, o porque estás en condiciones que son pero tan desiguales en África, por ejemplo, que se animan a cruzar así porque
corren riesgo de morirse en el mar y prefieren eso a morirse en tierra, O por de eso hambre. ese grueso que pasa ilegalmente va más a salvarse que a otra cosa. Pero Sí, los sí, que se sí. mueven de manera legal van a progresar de alguna manera. Sí, que les conviene a ellos, si nos conviene, les conviene a la gente que va y también le conviene al país de residencia. Por lo menos los que conozco yo, que han estudiado conmigo, tengo muchos casos, ¿no? Pero a la mayoría les ha ido muy bien. Lástima que no los puedo tener acá, como profesionales, como socios, como amigos, que eran excelentes. Bueno, pero viven mucho mejor y olvídate, no se vuelve nunca nadie más, porque ya tienen sus hijos, sus casas, sus cosas. Bueno. No se preocupen que a mí me van a tener que seguir aguantando. Bien, no nunca digas nunca, pero si no me fui, no me quiero ir a ningún lado. Eso no quiere decir que no sea una buena alternativa. Me parece que nosotros también como país ese debate también lo debemos, ¿no? Decir, bueno, estudiaste acá, bien, te recibiste acá, ok. Yo defiendo la universidad pública y gratuita, si no yo no podría ser ingeniero, seguro. Ni yo ni todos los demás que no tuvimos la oportunidad de poder pagar una universidad privada sin trabajar. Bien, me recibí, me voy a trabajar afuera. Perfecto, está todo bien. Hay un canon que le costó a todo el resto de la sociedad tu educación. Bueno, devolvelo, medio por ciento mensual, 0,0, no sé, sumás una cuenta y devolvela. Y con eso retroalimentás el sistema de educación. Algo así me parece bien. Nosotros también formamos un montón de gente que después vuelve a sus países de origen y, y los recursos los pagamos entre todos, ¿no? Bueno, no sé, eso es otro debate, no me quiero poner a debatir eso acá ahora porque por ahí terminamos. No, pero no estaría mal. No estaría mal, siempre que sea Sí, una cooperación. Si total, no, al claro, ser como puedas, pero si público vos, no se paga nada. vos venís de un país X, venís a estudiar porque en tu país no lo puedes pagar, porque en tu país la educación es paga. Bárbaro. Utilizar los profesores, las aulas, la infraestructura, todo el sistema educativo nuestro, que es muy bueno. Hay veces, sí hay lugares que hay temas de vacante también, que no puede estudiar más cantidad de gente por la vacante que hay, bla, bla, bla. Eh, Viniste, estudiaste, te recibiste y te llevaste todo ese conocimiento a otro lado. ¿Y para qué? A ver, digo, ¿para qué una persona carenciada que no sé, por ahí un reciclador urbano va a comprar el alimento para su familia en la noche y paga con el 21% de IVA esa educación también? Entonces ahí me parece que es donde no cierra. Y no solo, también el que se recibe y se va. Nosotros Este, mismos, yo no tendría también problemas si tuviese que pagar. A ver, no he tenido los 40, 50 mil dólares para poder pagarme la carrera, ¿no? Que es lo que te puede costar una carrera de ingeniería en una universidad ni siquiera tan buena como la nuestra, no sé, en Estados Unidos. Bien. Pues si 50 mil dólares es un montón de plata. Descontá un porcentaje, chico, que se pueda pagar. Si total, ¿cuántos años tenés después de vida útil como ingeniero? Listo, te recibís y andás descontando algo, no sé, pero no puede ser lo mismo que sí que no. Sí, déjame estudiar, deja que todo el mundo estudie, deja que se reciba y no cortés el arbolito primero. Sembrar la semilla y una vez que flores que empezó a crecer, y ahí sí le puedes pedir algo. Bueno, no sé. Se me fueron todos ya. Bien, entonces, cómo quedan cómo quedan los países según lo que sería una pirámide poblacional en sí? Si vamos a un país subdesarrollado, lo que vemos es la primera pirámide que vemos acá, que es una pirámide progresiva. ¿Cómo se compone esta pirámide progresiva? Tiene una tasa de natalidad muy alta, tiene una tasa de mortalidad muy alta, la esperanza de vida es baja, es típico de un país subdesarrollado. Los grupos de edad que tienen cantidad tienen gente joven, adulta y anciana en sí, ¿no? Los grupos de edad divididos así, en joven, adulta y anciana. Ahora, si vamos a un país en vías de desarrollo, lo hablamos como pirámide estancada. La diferencia van a ver que tienen gente adulta, joven y anciana en cantidades, ¿no?
cuando vemos un país subdesarrollado, es joven, adulta y anciana, con más cantidad, como lo vengo enumerando. Cambia el orden. La tasa de natalidad se viene reduciendo, la tasa de mortalidad también es alta, pero se viene reduciendo. Entonces, la esperanza de vida también en estos tipos de países es creciente. Y después está el tipo de pirámide regresiva, el tipo de pirámide regresiva, que es lo que se utiliza en los países que ya están desarrollados, donde tienen una tasa de natalidad que es baja, tienen una tasa de mortalidad también que es baja, y una esperanza de vida que es muy alta. Y acá, fíjense que cambia, porque la mayor parte de la población es adulta, pero después viene la gente que es anciana y después la gente que es joven. O sea, es el único caso que nosotros vemos que tiene menor cantidad de gente joven, por eso se producen esos fenómenos que les estuve nombrando antes. Bien. Otro tema es el agotamiento de los recursos. Entonces, si nosotros seguimos basando todo lo que hacemos en extraer recursos para darle a todo esto un marco económico, básicamente el planeta no va a resistir. Entonces nosotros hacemos un uso expansivo de lo que son los minerales, el agua, el petróleo, y sabemos que toda la biosfera no es capaz de recuperarse en la medida en que nosotros necesitamos, porque ¿cómo se regenera la biosfera? Ahí tiene una determinada cantidad de años que no son aplicables a las necesidades que tenemos nosotros. Por eso estamos viendo que hay daños de extracción nuestros sobre lo que es el medio ambiente que son irreversibles en muchos casos. Entonces, en la medida que nosotros tengamos una expansión demográfica como la que seguimos teniendo, el agotamiento de los recursos va a ser cada vez más rápido. Los recursos son finitos. A ver, ¿cómo va a terminar esto? Y hay que revisar todo este modelo, básicamente. Todo esto que estuvimos hablando es para ver otros puntos sobre el cual el modelo no cierra, más allá de las diferencias socioeconómicas, de todo lo que estuvimos hablando, de los sistemas que utilizamos, de que hay países más desarrollados que otros, que hay asimetrías muy significativas entre ciertos sectores poblacionales y otros. Lo que no va a aguantar directamente es la biosfera. Nosotros, si seguimos sin modificar todo nuestro pensamiento de un modelo de extracción y basar eso, todo lo que es nuestro marco económico, vamos a llegar a un momento que no vamos a poder volver para atrás en muchos aspectos, y el daño va a ser básicamente irreparable en sí. Algunos aspectos por los cuales la explosión demográfica no sucedió hace muchos años, y sí después de mediados del siglo pasado. ¿Por qué? Bueno, se puede decir que la humanidad se fue desarrollando también en función de la cantidad de energía disponible. Nosotros inicialmente nos manejábamos con la energía solar que podían captar las plantas por fotosíntesis. Con eso teníamos parte del entorno de nuestro medio ambiente, podíamos hacer fuego, etc. Entonces, más de eso no podíamos hacer, y había núcleos poblacionales que se adaptaban perfectamente a su hábitat en sí, ¿no? Cazaban lo necesario para que el medio ambiente pudiese seguir sin que se depreden directamente los recursos. Ahora, todo empezó a cambiar cuando empezamos a modernizarnos y empezamos a utilizar distintos focos de energía. Entonces, se empezaron a elevar muy fuertemente la población, sobre todo con
la explotación y el descubrimiento o sea, el descubrimiento del petróleo y después la explotación masiva del petróleo, porque habíamos tenido ya un tema con la primera revolución industrial, veníamos utilizando la máquina de vapor, carbón se utilizaba hacía tiempo atrás, también aceites de origen vegetal, pero digamos que lo que cambió la utilización del petróleo fue impresionante. Entonces hubo una gran explosión demográfica en el siglo XX, el siglo XXI. Y ya hablamos de la influencia del petróleo, ¿no? También en todo lo que fue la productividad agraria. Y obviamente la demográfica también, ¿no? Al tener más alimentos, o sea, más cantidad de alimentos y con mayor calidad. Ahora, el petróleo más barato ya no existe más. ¿Por qué? Porque era el más fácil de extraer, el que estaba más disponible. Ustedes saben que hay varios tipos y formas distintas de poder sacar petróleo, pero el petróleo que se podía sacar con el sistema tradicional más simple, casi no hay más. Hay países árabes que siguen diciendo que tienen disponible ese tipo de petróleo. Obviamente no dan a conocer sus reservas como por cuestiones de Estado en sí, pero salvo ellos, no. Y con el petróleo se pueden hacer un montón de cosas. Nosotros no lo usamos de la mejor forma posible porque lo quemamos. En vez de utilizar el petróleo para un montón de cosas que usamos para, por ejemplo, para el desarrollo de determinados tipos de polímeros, de aceites, bueno, un montón de materiales que salen de lo que es el petróleo, lo quemamos. Bien. ¿Saben lo que es el peak oil? ¿Cómo se llama? Peak oil, o puede ser el peak gas. Bueno, en 1956, ¿Cómo sí, escribe? Porque no lo veo en la diapositiva. no, está abajo, pero ahora lo explico, Ok. Se escribe peak oil. En el 56, en 1956, este muchacho Hoover, un geofísico, estudió cómo podía hacer para calcular las reservas de petróleo y de gas, ¿no? Básicamente hizo una correlación estadística de los yacimientos de petróleo que se venían descubriendo y cuáles eran las estadísticas de las extracciones que se venían haciendo sobre yacimientos existentes. Eso lo empezó a hacer en el año 56, viendo que algunas cuencas de producción de petróleo veían reducida su capacidad de generación. Bien. Entonces, lo que hizo fue predecir que el pico de producción mundial de petróleo iba a llegar aproximadamente para el 2012. Y también predijo que para los años 60 iba a haber una crisis muy grande en Estados Unidos en cuanto a lo que era su predicción de petróleo, algo que pasó en los años 70. Entonces, en el momento en que se produjo esto, en los años 70, tomó popularidad lo que este geofísico había dicho en el año 1956 y los estudios que venía haciendo, ¿no? Que son estos modelos conocidos como la teoría del pico de Hoover, que bueno, se puede trasladar a lo que es el peak oil o el peak gas. Se analizan tanto para petróleo como para gas en sí. Y es un modelo estadístico que tiene en cuenta los yacimientos que hay, los que se pueden llegar a descubrir, hace todo un análisis estadístico de lo que ha entrado en operación, cómo tiene esa operación en cuenta los pozos que va teniendo con distintos tipos de utilización de petróleo. Entonces vos podés ahí tener una idea por país y por región cuál va a ser su evolución con respecto a las cantidades disponibles de petróleo y cómo van a ser esas cuencas de producción, cómo van a ir variando en el tiempo. Eso hacía predecir para el año 2012 que se iba a producir el pico en sí. Ahora, obviamente esto cambia porque vos vas encontrando distintos tipos de fuentes de
de abastecimiento de petróleo que por ahí no se conocían en ese momento, y después hay consumos que se realizan sí con petróleo, que se van pasando a otras fuentes de energía. O sea, la utilización cada vez más masiva de energía renovable obviamente retrasa lo que sería el agotamiento de las cuencas de petróleo. Se van conociendo nuevas fuentes, se van conociendo nuevas cuencas, sí, está bien. Cada vez es más caro el tema de la extracción. O sea que no es una fecha exacta que sacó una fórmula, pero bueno, hay un rango temporal que va variando en función de la utilización de otras fuentes alternativas, que no sea específicamente petróleo. Por ejemplo, la capacidad de carbón, de reserva de carbón es muy, pero muy grande, mucho más grande que la que tenemos de petróleo en sí. O sea que el carbón lo que nos va a traer es un incremento de dióxido de carbono, que ya no estaría permitido para niveles tolerables, o sea que hay que usar otras fuentes de energía en sí. Bueno, pero más o menos, digamos que esta regla del pico de Hooke se utiliza y se utiliza muchísimo. Lo que sí no se puede dejar de objetar que si el pico era en el 2012, está siendo en el 2022 o va a ser en el 2040, 2050, estamos ahí, ¿no? No digo que se va a acabar el petróleo ya, sí lo que digo es que la producción va a ir bajando y cada vez hay menos reservas. O sea, eso es completamente lógico. ¿Cómo calcula esto? Entonces, se calculan las cuencas, ¿no? En sí, de un determinado año. Entonces dice, bueno, yo tengo una producción acumulada de tanto, tengo una reserva acumulada de tanto, y un pronóstico de descubrimiento futuro según unos modelos que tiene bla, 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 en cantidad de millones de barriles. Entonces, daba, en este caso, aproximadamente lo que había calculado para el 2012. Eso después se traslada directamente a regiones y a países específicos que se hacen estos análisis. Si quieren googlear, van a encontrar inclusive datos de Argentina antes y después de lo que se vio con la cuenca nuestra de Vaca Muerta. Por ejemplo, acá hay un acumulado de lo que fue petróleo, que está en rojo, carbón, ¿no? Que está en esta línea verde, y todo lo que es gas en azul en sí, con distintas progresiones de cuál fue el pico en sí, ¿no? Hay distintas fuentes, no todas son iguales, y esto va cambiando en función también de las reservas reales, más allá de las expectativas de descubrimiento de reservas. ¿Por qué piensan ustedes que, a ver, petróleo, obviamente, en la medida que lo vamos consumiendo, se va a ir acabando? Tiene que haber petróleo en zonas que todavía no sabemos ni qué están, más allá de que hay estadísticas hechas como las que hizo este hombre, para decir, bueno, en función de superficie, determinado tipo de capas, bla, 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 la cantidad de petróleo que habría. ¿Dónde estaría el condicionamiento de la obtención y la utilización de ese petróleo, más allá de descarbonizar la matriz energética? En el transporte. Sí, hay un tema de cómo, de con qué tecnología sacarlo y cuánto nos cuesta. Claro, ¿cuánto va a costar sacarlo de donde está? ¿No? Eso es la Claro. principal, ¿no? Arrancamos por ahí. ¿Cuánto sale? Entendí al revés, profe, perdón. No, hombre, está bien. Esto, por lo menos con el ida y vuelta no sabe qué contento que estoy. Si no me siento solo. Claro, ¿cuánto nos Bueno, sale? A ver, ¿cuánto nos sale? Y después los riesgos que tendrés, ¿no? A ver, ahora nosotros estamos sacando mucho petróleo con fracking, tenemos Vaca Muerta, Estados Unidos está haciendo lo mismo. Se hace a un costo mucho menor que el que se estimaba hace 10 o 15 o 20 años, cuando ya
el sistema se tenía pensado de cómo hacerlo, pero que era carísimo y que no tenía ningún sentido hacerlo, y aparte no estaban dadas las condiciones tecnológicas, como por ejemplo, para que contamine todo el resto de los acuíferos, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde? ¿Y hasta dónde va a dar el costo? El costo, a mi forma de ver, va a quedar muchísimo petróleo sin utilizar, o se va a utilizar el petróleo no para quemarlo. Yo creo que eso va a ser a ver, no va a ser ya, obviamente esto va a tener un desfasaje en el tiempo, no sé cuánto. Por ahí quedo esclavo de lo que hay hoy en 2022, 30 años más, 40 años más. No creo que vayas a terminar de agotar las cuencas y tengas que dejar el petróleo ahí, porque va a haber un gravamen al carbón tan grande que te va a convenir dejarlo y usar el petróleo para otra cosa, pero no para quemarlo. Bueno, pero los índices de producción más o menos son estos, o sea que va a haber menos cantidad disponible seguramente. Esto era una expectativa después de lo que era Vaca Muerta. Nosotros, todas nuestras cuencas de producción, esto es Argentina, no directamente, todas nuestras cuencas de producción venían cayendo. Nosotros tenemos un petróleo que aparte tiene bastante parafina, entonces es un poco más complicado de procesar y de trabajar en sí. Pero más allá de eso, todas nuestras cuencas de producción venían cayendo. Tanto en gas como en petróleo. De hecho, si van a las cuencas históricas van a ver que esos informes son disponibles, están en la red. Cada año producen menos. Sin embargo, se cree que con lo que es la extracción de vaca muerta, las expectativas de Argentina son que deje de importar hidrocarburos, tanto en petróleo o en gas, y pueda no solo autoabastecerse, sino poder exportar por el gran yacimiento que tenemos. Veremos si lo hacemos o no. Pero bueno, nosotros como país, región, tenemos disponibilidad. No tenemos lo suficiente de gasoductos y oleoductos y un montón de cosas más de infraestructura, pero de tenerlos podríamos exportar y autoabastecernos en eso durante el tiempo que el costo determine y que el modelo es viable. Porque si después, por la utilización de a ver, nosotros tenemos que usar todos los recursos que tenemos disponibles de forma inteligente, a mi forma de ver, absolutamente todo, ¿no? Ahora, después también tenemos compromisos internacionales que hemos firmado con otros países de una reducción significativa de lo que es nuestra huella de carbono, nuestra matriz energética, y bueno, eso también lo vamos a tener que cumplir. Entonces, una política inteligente sería lo más adecuado. Obviamente los recursos que tenemos los vamos a utilizar porque estamos dentro del grupo de países, como hablamos antes, que si no tiene que buscar recursos para poder seguir creciendo, y este es uno de los casos en sí. Bien, entonces, Profe, sí, le agrego un comentario. El otro día, no sé si vio la semana pasada, que Argentina firmó un convenio, no sé si con Malasia, China, no me acuerdo quién, que iban a invertir no sé cuánta plata para que Argentina sea exportador de gas, en vez de traerlo licuado, que Argentina sea potencia en gas. También por lo mismo, por la extracción de vaca muerta, pero no me acuerdo con qué país. No sé si Malasia. mira, ojalá que se haga. Desde que hablamos de toda la cuenca de Vaca Muerta, que es enorme, estamos con el tema del gasoducto y todavía no lo tenemos. Creo que era un proyecto de acá a 10 años, así que todavía Y falta. está, claro, bueno, el gas hay, lo que pasa es que cada vez vos vas perforando más y cada vez vas sacando más gas y lo tenés que ventear ahí, es una locura. Estuve hablando con gente de Techín la semana pasada y están con el tema del gasoducto hace bastante tiempo. El problema es que no tenemos políticas trazables de Estado que sean políticas de Estado que nos sirven a todos, independientemente si gana el partido A o si gana el partido B. Que gane cualquiera de los dos, si el gasoducto lo necesito el gas, lo tengo que vender. ¿Cómo puede ser que estemos importando barcos de gas? O sea, por un lado lo importamos y por otro lado lo quemamos. O sea, no reviste mucho No, sí, análisis, sí, ¿no? tal cual, tal cual. Sí, ¿y Bueno, por qué no nos...
Pues acá ese, El año- perdón, Perdón, sí, decime. termine. No, dale, algo me ibas a decir. Bueno, el año pasado nos decían en transporte de fluidos por tubería que tenían el problema en el gasoducto porque creo que levantaba mucha mugre y tenían que ponerle no sé qué cosa y no sabían cómo hacerlo. Y después, bueno, también las trabas estas financieras económicas que no sabían si poner la plata o no. Entonces se traslada todo, no sé, en el tiempo y no se empieza nunca. Mira, la plata nunca está, o siempre hay que pedirla, y siempre que se pidió, se invirtió, yo qué sé. El tema es cuando no está el gasoducto hecho. Porque pues, es el huevo y la gallina. Cada vez nuestro PBI cae más, cada vez tenemos más porcentaje de gente pobre en nuestra población, y nosotros también cada vez somos más pobres, ¿eh? Sin estar dentro de los estratos más bajos de la población, sino trasladar bienes y salarios a dólares y a precios internacionales, y decirme cuánto vale un profesional acá, súper capacitado, y cuánto gana lo mismo haciendo quizá un trabajo no tan arduo en algún país desarrollado. La misma persona acá, con el mismo conocimiento, lo sacás de acá y lo llevas allá. Entonces el problema es cuando no está, porque ese huevo y la gallina, así, bueno, el partido A se la gastó en no sé qué, el partido B se la gastó en no sé qué, listo, ¿el gasoducto está? No. ¿Puedo vender gas? No. ¿Sigo pagando gas importado? Si dejémonos de joder. Hacer gasoducto de una vez por todas y no lo quemes. Y las trabas, puede ser que haya trabas tecnológicas, yo no te digo que no, pero si hay trabas tecnológicas, a ver, hay forma de solucionar. Rusia le vende gas a toda Europa, pasa por todos los países, bueno, todas esas cuencas que hay gasoductos de miles de kilómetros, nosotros lo podemos hacer también. Olvídate que se puede. De hecho, lo van a terminar haciendo, espero que sí. Bueno, lo mismo no va a pasar con el hidrógeno, muchachos. Profe, es un comentario justamente, le quería hacer sobre el litio. Lo estuve Otra. escuchando en la radio y Otra. lo que dijo de usar los recursos inteligentemente, que se querían poner a hacer baterías. Me parece lo más ridículo del mundo teniendo China haciendo pilas, pero ya me tengo que retirar, pero era un tema que sí, que se lo quería comentar, que capaz tenía más información sobre eso, porque es impresionante la cuenca. Decían el 30% mundial tenemos. Sí, nosotros, Bolivia y también Chile, ¿no? En la cuenca de los tres. Pero bueno, después lo hablamos. Eh, Sí, lo seguro que, tiene más lo, información, lo porque que lo no que puedes escuché en la radio hacer, fue... sí, lo que no puedes hacer es tratar de no darle ningún tipo de valor agregado a la materia prima, porque ahí no existe. Es con lo que te pasaba a vos con los ojos con el trigo. Pero de ahí a que si yo tengo, no sé, si tengo, no sé, alumina en el país, de ahí a fabricar los bloques, hay una banda, los bloques de los autos, ¿viste? Puedo empezar por otra cosa. No sé si lo más feliz es ya las fábricas de baterías en sí, pero sí podés hacer la celda. Bueno, después con tiempo, pero me tenía que poner a explicarle bien qué es una batería, ¿no? De ion litio y en qué parte se puede entrar y en qué parte no. El tema es no hacer nada, ese es nuestro problema. Bueno, que estés bien. Yo me retiro. Buena semana. Chao, gracias. 10 Gracias. minutos más, después sigo la próxima. Bueno, entonces, somos una máquina de perder oportunidades. Ojalá en algún momento nos pongamos de acuerdo. ¿Hay cosas para hacer? Sí, el tema es que nos pongamos de acuerdo. Mientras no nos pongamos de acuerdo, todos vamos a estar muy complicados. Bueno, entonces, ¿cómo podemos decir? Sí, estamos llegando a un modelo de agotamiento de recursos, obviamente. El consumo energético va a seguir creciendo. Siempre. O sea, anualmente hay un 2 o 3% de incremento de energía mundial que se necesita, más allá que los equipos sean cada vez más eficientes, y esto es sostenido en el tiempo de los últimos 20 años, y va a seguir existiendo. Con respecto al petróleo, el que tenía mejor calidad y el que era más fácil de sacar y el más barato, ya está, ya se consumió, salvo los árabes que dicen que tienen reservas mundiales, etc. Las reservas mundiales con precisión y ya no se conocen más.
hay datos estadísticos, sí, pero hay otros datos que se guardan y no, porque también tiene que ver mucho con el precio. Entonces, la mayoría de los países productores ya pasaron su pico. El pico Y era el pico ese que mostré, de la curva que estaba arriba de predicción de cuándo era tu capacidad de máxima producción, ¿no? Bien. Desde 1960 hasta ahora, obviamente las zonas exploradas ya fueron mayores, hay menos zonas para explorar, donde es más complicado extracción, o sea que los descubrimientos de yacimientos cada vez son más esporádicos, ¿no? Que al principio, que eran más exponenciales, son los que van quedando en el resto del mundo. Otro indicador es que el tráfico mundial de los petroleros va en descenso. Y otro dato muy importante es que todas las petroleras, casi todas las que están, las empresas petroleras están diversificando sus unidades de negocio en pos de otras unidades de negocio de producción de energía. Eso lo están haciendo en todo el mundo, todas las petroleras, ya sea con eólico, con solar, pero sobre todo con eólico, solar. Ahora están también con el tema del hidrógeno, pero básicamente si lo haces verde, tiene un fuerte componente solar o eólico, pero que diversifiquen las grandes petroleras el tema de su negocio específico del oil and gas y que lo lleven al renewable, o sea que entren dentro de esa matriz, es porque saben que sí o sí van a tener que utilizar otra fuente de energía y que este negocio tiene, en unos años va a ir decreciendo cada vez más. Bueno, esta ya se las había mostrado, toqueando. Uf. Profe, una Sí, pregunta. Creo que sí. ya sé la respuesta, pero no es viable, ¿no? Reemplazar el combustible fósil por combustible ecológico. Yo conozco el etanol, pero tengo entendido que hay otros. Pero me imagino que el nivel de consumo y la producción no debe cerrar la cuenta. Todo no, pero todo suma, porque vos podés usar determinados tipos de cultivos sin competir con la producción de alimentos. Ahí viene el problema, ¿no? Pero cuando no competís con la producción de alimentos, sí, vos podés ir haciendo cortes y reemplazando combustible. Sí, se puede. Lo que pasa es que lo que no cierra la cuenta todavía es en costo y cantidad. Para mí vamos a terminar en algún tipo de combustible de ese tipo. Algún tipo de combustible sintético que no se base en hidrocarburos, en fósiles. No sé si es lo que me estabas preguntando. Sí, sí, tenía entendido que mucho ingenio azucarero del norte está poniendo gran parte del azúcar ese en el etanol porque tiene buena salida para los países que Claro, consumen mezcla. Pero me imagino también en un futuro, digamos, en el que no se consuma nafta de petróleo, digamos, como que también la competencia por la producción alimenticia no sé si va a cerrar como para y además darle de comer a los autos. claro, bueno, ahí está el problema, ¿viste? Porque vamos a tener problemas por todos lados. Uno darle de comer a la gente y otra, como dijiste vos, darle de comer a los autos. Para mí, mientras no... esto es muy personal, hay bibliografía de los dos lados. Yo creo que no tiene que competir con la producción de alimentos porque si no, es mucho más rentable lo que sale la fuente de energía que el alimento en sí. Si no, imagínate lo que costarían los alimentos. Eh, y ahí, a ver, podés caminar y no usar el auto, pero no podés dejar de comer. Entonces me parece que, bueno, ahí va a haber un equilibrio, pero yo creo que está bueno todo lo que se está haciendo con los distintos tipos de combustible que hay y van a evolucionar en otras generaciones de combustibles en sí. También pensar el vector de hidrógeno también, ¿no? Como para, si estamos hablando de automóviles, de transporte en sí. El eléctrico, obviamente, sí o sí, una vez que tengamos en la matriz la suficiente cantidad de fuentes renovables de producción de electricidad, si no, no tiene sentido. Porque si voy a quemar el fósil para producir electricidad y después cargar el auto ahí, quemo el combustible directamente en el motor del auto, que es más eficiente, que es reconvertirlo 2 veces.
Pero el hidrógeno para mí va a ser el otro salto, un salto mucho más grande, con otro tipo de baterías más eficientes, también basadas en ion litio y en otros componentes que van a ir saliendo en sí. Bueno, y ya para ir cerrando, entonces, otro de los indicadores que tenemos grandes reservas de carbón, pero son son muy contaminantes en sí. Tenemos también reservas de gas natural, que son menores que la del petróleo, y también uranio, ¿no? Para poder producir energía. Bien. Entonces, en la medida que nos fuimos quedando con las cuencas que eran de más fácil extracción y con petróleo de mayor calidad, y para sacarlo de una forma bastante más sencilla, nuestros avances tecnológicos lo que nos permitieron fue explotar de forma creciente otras zonas con otros sistemas, por ejemplo, con esquitos bituminosos, con fracking, con un avance tecnológico distinto y con distintos tipos de inversiones para poder explotar este tipo de yacimiento. Vamos a conseguir petróleo, pero cada vez más costoso. Entonces, esta información existe y es completamente real. Muchas veces vamos a escuchar determinada gente que dice, bueno, pero si tenemos determinado tipo de tecnología y con inversiones podemos seguir una explotación petrolera que va a tener muchos más años de lo que se están pronosticando como años de puntos de inflexión, ¿no? Ahora, a mi forma de ver, creo que obviamente que a un mayor precio, con un mayor avance tecnológico, yo puedo usar otro tipo de tecnología para sacar petróleo de lugares donde antes no se me ocurrían, porque los tengo mayor profundidad o en lugares de muchísimo menos acceso dentro de lo que es el planeta. Y eso sería remarcando solamente límites de extracción de carácter económico. Pero también tiene que haber límites de carácter, no solamente ecológico, que es de lo que se trata el 4.0, sino también energético. O sea, ¿qué sentido tiene invertir en la extracción de petróleo y en todo el procesamiento en sí que voy a hacer con el petróleo que sea menor o igual al petróleo que tengo que sacar, ¿no? Bueno, eso como reflexión. No sé si fue claro lo último que dije. Sí, O sea sí, que va. por ahí es menos sustentable seguir sacando petróleo. O sea, contamina más seguir sacándolo que dejarlo ahí por ahí. Sí, claro, porque después llega un momento que no tiene sentido, pensar en hacer otra cosa. ¿Para qué voy a seguir perfeccionando sistemas de extracción que quizá en algún momento lo usemos, pero para quemarlo no tiene ningún sentido? De extracción de petróleo que cada vez es más caro, pensemos otra forma. Aparte de toda la energía que se consume, cuando hablamos del tema de las renovables, que bueno, que yo estudio mucho de eso. Hace muchos años ya que la cadena de petróleo mundialmente está subvencionada. O sea, hay una subvención a los modelos de automóviles de combustión interna, todo lo que es una cadena de petróleo en sí, de toda la parte productiva, si no, hubiese sido mucho más rentable utilizar renovables desde hace mucho tiempo, con precios más caros de las renovables que las que tienen hoy. Y se hubiese podido empezar antes, pero bueno, no sucedió por este tipo de cosas. De todas formas, ahora en la mayoría de los lugares es mucho más barato producir ya con renovables o no. Hay otros temas tecnológicos, ¿no? Entonces, la concepción nuestra de pensamiento tiene que cambiar. ¿Podemos ir a buscar petróleo a lugares que están alejados con otro tipo de tecnología? Sí, pero para quemarlo no. Entonces, podemos ver el petróleo como una materia prima que necesitamos sí o sí para todo lo que producimos, que no sea para quemarlo. O sea, tiene una cantidad finita del petróleo, sí, tarda muchísimos años, sí, cientos de miles. Bueno, utilicémoslo
con productos industriales que hacemos, con todo lo que es nuestra producción agraria, que quemarlo no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, sí o sí la producción de energía va a tener que ser de fuentes que sean renovables, que sean amigables con el medio ambiente. Entonces, la energía del futuro va a tener que ser renovable o no va a existir, no vamos a existir nosotros tampoco también. Hay una conciencia a nivel global de utilizar energías renovables, ya sea por convicción o una conciencia creada de determinados tipos de cambios ambientales que han afectado más a algunas sociedades que a otras. Bueno, también está el tema de los reactores nucleares, ¿no? Que no hay que dejar de lado dentro de lo que es una transición energética libre de carbono. Bueno, ¿me quieren preguntar algo más? Por mi parte no, profe. Bueno, voy a Vamos. detener.